Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la serie del método número uno de Ferdinando Carulli. Como siempre digo, un método con el cual miles de guitarristas han iniciado su carrera durante más de 200 años. Pues bueno, ya estamos en el estudio número 3 y tenemos como siempre un consejo o dos para los que estamos iniciando y un consejo o dos para los que estamos en un nivel un poquito más avanzados. Bien, mi primer consejo es para los que estamos empezando. Aquí tenemos algunas digitaciones que tenemos que respetar. Yo te dejo la partitura en la descripción, la cual tiene algunas anotaciones, pero yo quiero que tú también te pongas a la tarea desde ya, ahora que estás iniciando, de imprimir las partituras y escribirles con tu puño y letra algunas anotaciones como digitaciones, qué dedos vas a utilizar. Si no quieres imprimirlas, pues siempre en la computadora, en la tablet, en el teléfono hay herramientas que permiten hacer con un pen algunas anotaciones y todo eso puede servirte. Quiero llamar tu atención principalmente hacia el dedo meñique de la mano izquierda. En este estudio se utiliza bastante y es que lo que ocurre es que es un dedo que a veces dejamos por ahí rezagado. No solamente es el más débil, no solamente es el más pequeño, sino que lo dejamos por ahí rezagado y eso nos puede provocar problemas un poco más adelante. Pensemos entonces en esto. El estudio inicia con un sol que debemos tocar con este dedo, sí o sí. Hay la posibilidad de empezar así o hasta así. Lo que no sería permitido es esto. Yo te recomiendo que escribas un 4 en esa nota sol. Y este re también con el dedo meñique. Si te das cuenta, tenemos bastante trabajo para este dedo. Y es que lo que pasa es que recordemos que un estudio está concebido para que practiquemos ciertas cosas. Son muy musicales los estudios de Carulli y hasta pueden ser tocados en pequeños recitales cuando uno está iniciando. Sin embargo, recordemos que un estudio siempre es para desarrollar la técnica de nuestras manos. Ese es su principal objetivo. Ya más adelante vamos a estudiar obras, ya más adelante vamos a estudiar pues canciones que ya no se preocupen por enseñarnos cosas o ponernos a practicar cosas, sino que los compositores cuando escriben ya no están pensando en si tiene la técnica suficiente el intérprete para tocar o no. Ellos simplemente componen su música linda y nosotros tenemos que tener ya la técnica para poder abordar este tipo de obras.
Es por esto que es tan importante hacer estudios. Y yo te recomiendo como primera cosa que utilices el dedo meñique. Esa es mi primera recomendación para los que estamos iniciando. Y mi segunda recomendación va hacia esta mano. Aquí el dedo olvidado es el dedo anular. En la segunda parte del estudio nosotros podemos ver que tenemos esto. Y otra vez, la tentación podría ser, fíjate en mi mano derecha, hacer algo como esto. Repetir el dedo medio. Pero lo que queremos lograr es desarrollar nuestra técnica también de la mano derecha, así que yo te recomiendo que en la partitura, en estos mi que están en el inicio de cada compás, los hagas con el dedo anular. De esta manera vamos a estar trabajando los dos dedos más débiles y más olvidados de la técnica de la guitarra. El dedo meñique de la mano izquierda y el dedo anular de la mano derecha. Así que yo te animo, practica mucho este estudio número 3 del método de Fernando Carulli y pon especial énfasis en la digitación tanto de mano derecha como de mano izquierda. Y como siempre también tengo un consejo para los que estamos un poco más avanzados. Aquí tenemos un estudio que pertenece al periodo clásico de la música. El periodo clásico es muy elegante, el periodo clásico es muy correcto, si se pudiera decir. Todas sus armonías son muy correctas. Fue un periodo en el cual el virtuosismo tenía mucho que ver también en la música. Y pues una de las cosas que venían del periodo anterior, que es el periodo barroco, es la polifonía. Y el periodo clásico hereda un poquito del barroco, la polifonía y las voces, aunque ya no lo desarrolla tanto. Sin embargo, en este estudio nosotros tenemos dos voces que podemos diferenciar claramente y que tenemos que diferenciar claramente. Como estudiante avanzado, yo te recomiendo que estudies esta lección de estas dos maneras. Uno, utilizando solo la voz superior. El sol, mi, re, do. Sol, fa, mi, re. Sol, mi, do, la. Re, do, mi, re, si. Eso debe ser una muy bonita melodía. Y eso es lo que debe resaltar en todo el estudio. Sin embargo, tenemos una segunda voz que acompaña esto, que no solo son bajos, sino que es una armonía que lo acompaña también. De tal manera que tenemos estas otras notas. Y eso tiene que sonar como que si otra guitarra u otro instrumento te estuviera haciendo esas notas en lo que tú estás haciendo la melodía. Esto es lo verdaderamente lindo de la guitarra, que nosotros tenemos en nuestra mano la polifonía. Y nosotros podemos hacer que suenen dos o más notas a la vez. De tal manera que yo te recomiendo, insisto, toca las partes por separado y entonces únelas. Ahora la otra. Y entonces las unes. Vas a ver cómo pequeños estudios como estos te ayudan si lo has olvidado, a recordar que debemos destacar ambas voces. Y si no lo tenías en mente, si no lo tenías ahí en el tintero, pues a aprovechar este recurso que tenemos de la polifonía y destacar ambas voces, porque ambas voces son muy lindas y se complementan mucho. Esto te va a ayudar en las siguientes obras y en los siguientes estudios que tengamos a continuación. Así que hoy tuvimos un video muy pequeño,
pero interesante, con 2 consejos, tanto para novatos como para no tan novatos, que pueden hacer que sigamos avanzando en la técnica y la interpretación de la guitarra clásica y que nos vayamos preparando para obras mucho más difíciles y mucho más complejas en un futuro. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si este video te ha gustado, dame un like, compártelo, suscríbete a mi canal y está atento a los nuevos porque seguimos. Esta es una serie de 24 estudios que vamos a ir viendo uno a uno cada semana para ir desarrollando más nuestra técnica y nuestra ejecución de la guitarra clásica. Soy tu amigo Héctor Zamora y te veo la próxima semana.